Hablemos de Impuestos, un espacio creado para ti en materias tributarias en Chile. Hablemos de Impuestos, el podcast tributario. Hola, ¿qué tal, queridos auditores? Bienvenido a otro episodio de Hablemos de Impuestos, tu podcast tributario en Chile. Continuando en materias de la ley del cumplimiento tributario, vamos a hablar en este episodio relacionado a la trazabilidad en venta habitual de bienes usados, ya que se incorporó un nuevo artículo 88 bis del Código Tributario, y el cual ya está rigiendo, porque esto ya partió el 1 de noviembre del 2024. Bueno, te explico qué significa trazabilidad en este contexto. La trazabilidad en la venta habitual de bienes usados implica que cada transacción quede registrada. Desde el momento en que los bienes son adquiridos por el vendedor habitual hasta su posterior venta al cliente final. Esto garantiza que exista un registro transparente y verificable, permitiendo a las autoridades fiscales controlar las operaciones y evitar irregularidades. Un ejemplo práctico es cuando un comerciante que compra y vende muebles usados debe documentar quién le vendió los muebles y cuando los revenda, emitir una boleta o factura que refleje la transacción. Si no cumple con esto, se arriesga a sanciones. Y te preguntarás, ¿a quiénes aplica esta norma? A personas o empresas que vendan bienes muebles usados de forma habitual. Es decir, no se aplica a quienes lo hacen ocasionalmente. Por ejemplo, alguien que vende un mueble propio de manera aislada porque es de uso particular. La norma está dirigida a comerciantes o negocios que compran bienes usados para luego revenderlos, como tiendas de antigüedades, feria de muebles usados o recicladores que comercializan productos recuperados. En cuanto a los documentos tributarios obligatorios en este contexto, el vendedor habitual debe emitir un documento tributario, como una boleta o factura, en dos situaciones. Una es al adquirir los bienes, lo cual posiblemente sea una factura de compra, para registrar de quién provienen los productos y la cantidad adquirida. Y la otra es, el segundo punto, al vender los bienes. Y ahí va a emitir una boleta o factura para registrar la venta al cliente final. Importante, si el proveedor original ya emitió una factura por la venta al vendedor habitual, este último no necesita emitir la factura de compra por esa adquisición. Si justificamos la norma, está realizada en el contexto de abarcar el comercio informal o ilegal de bienes usados, que se incrementó significativamente debido ya sea a la pandemia mundial, ya que muchas personas recurrieron a la compra y venta informal como fuente de ingresos, y a su vez también por la crisis económica, que esto generó un aumento en la evasión tributaria y la falta de control sobre este tipo de operación. Esta normativa pretende fortalecer la economía formal,
asegurando que las transacciones estén reguladas y contribuyan al sistema tributario chileno. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias del incumplimiento sobre esta norma? Entonces, el no cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa sobre trazabilidad y emisión de documentos tributarios, como las facturas de compra o boletas o facturas, según corresponda, puede generar las siguientes sanciones según el artículo 97, número 10 del Código Tributario. 1. Incurrir en multas económicas. El infractor deberá pagar una multa equivalente al 50 al 500% del monto de la operación infractora. La multa mínima será de 2 UTM y la máxima de 40 UTM. ¿A qué más se expone? A una clausura del negocio o actividad comercial. El lugar donde se cometió la infracción, como una oficina, local, medio de transporte e incluso ahora que se incorporó el concepto de un sitio web, puede ser clausurado por hasta 20 días corridos a todo esto. Y durante este tiempo no se permitirá la emisión de documentos tributarios. Ahora, ¿qué ocurre si hay una reiteración de esta infracción? Si un contribuyente comete 2 o más infracciones dentro de un periodo de 3 años, será sancionado con presidio menor en su grado máximo. En estos casos, el Servicio de Impuestos Internos podrá solicitar, fíjate, la suspensión del sitio web o de la plataforma virtual donde se cometen las infracciones y el bloqueo del acceso a servicios de pago utilizados por el contribuyente. ¿Qué más puede ocurrir? Bueno, el servicio puede solicitar el auxilio de la fuerza pública para clausurar negocios, incluyendo el uso de allanamientos y descerrajamiento si es necesario. Además, se colocarán sellos y carteles oficiales en los locales clausurados. ¿Hay una responsabilidad laboral durante la clausura? Fíjate, porque puede ocurrir que los trabajadores incurran en la clausura. Entonces, la norma incorpora esto. Los empleadores deben seguir pagando los sueldos de sus trabajadores mientras dure la clausura, a menos, aquí viene lo que quería mencionar anteriormente, a menos que el trabajador haya sido responsable de la infracción. ¿Ok? Bueno, estas sanciones buscan garantizar el cumplimiento de las normas tributarias y evitar prácticas como la evasión fiscal y el comercio ilegal. Muy bien, queridos auditores, espero que te haya gustado esta cápsula y nos vemos en el próximo episodio sobre continuando con la ley del cumplimiento tributario. Nos vemos. Hablemos de Impuestos, un espacio creado para ti en materias tributarias en Chile. Hablemos de Impuestos. El podcast tributario.